¿Alguna vez has sentido que tu vida está atrapada en un ciclo del que no puedes escapar? ¿Que por más que te esfuerces, todo parece estar fuera de tu control? ¿Y si te dijera que la clave para cambiarlo todo ha estado frente a ti todo este tiempo? La realidad que experimentas no es un accidente, es el reflejo directo de lo que hay dentro de tu mente. Este conocimiento ha sido ocultado durante siglos, reservado solo para aquellos que estaban listos para comprender su poder. Pero hoy lo vas a descubrir. Tu mente no solo percibe la realidad, tu mente la crea. Esto no es solo filosofía, no es solo espiritualidad, es una ley universal. Y quienes la han dominado han logrado cambiar sus vidas de maneras que parecen milagrosas, pero no son milagros, son el resultado de aplicar el principio más poderoso que existe. Jesús ya nos lo dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Mateo 9:29. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No se trata de suerte, ni del destino, ni de fuerzas externas controlando tu vida. Se trata de cómo usas tu conciencia, de qué tan alineado estás con la energía creadora del universo. Hoy te revelaré por qué la realidad responde a tu vibración, cómo tus pensamientos pueden transformar el mundo que te rodea y cómo la ciencia moderna está confirmando lo que los sabios han enseñado por siglos. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás en este video tiene el poder de cambiarlo todo. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has experimentado una manifestación en tu vida que parecía imposible? Déjame saber tu historia, porque voy a leer los comentarios y responderlos. Y si crees en el poder de la mente y en la conciencia como fuerza creadora, suscríbete ahora mismo para no perderte ningún contenido como este. Muchas personas ven los videos, pero no están suscritas, y al hacerlo, estás fortaleciendo esta comunidad de expansión mental y espiritual. Ahora prepárate, porque estás a punto de descubrir el secreto que cambiará tu vida, el principio del mentalismo y la naturaleza del universo. Desde tiempos antiguos, los grandes sabios y místicos han repetido la misma verdad. La realidad es una proyección de la mente. Nada existe fuera de la conciencia, y lo que llamamos mundo exterior no es más que un reflejo de nuestros pensamientos, emociones y creencias más profundas. Esta enseñanza se encuentra en la base de muchas tradiciones espirituales, pero en el hermetismo se expresa con absoluta claridad a través del principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, el Kybalión. Esto significa que la materia, la energía y los acontecimientos no tienen existencia propia independiente de la conciencia que los percibe. El universo, en su esencia más pura, es una construcción mental. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para la vida cotidiana? Si la realidad que experimentamos es una proyección de nuestra mente, entonces todo lo que vivimos, desde el éxito hasta los desafíos, desde la abundancia hasta la escasez, es un reflejo directo de nuestro mundo interior. Si una persona mantiene pensamientos de temor, escasez o negatividad, inevitablemente atraerá circunstancias que refuercen esa misma vibración. Por el contrario, aquellos que cultivan pensamientos de gratitud, amor y expansión, verán manifestarse en su vida situaciones alineadas con esas emociones elevadas. Este principio es inquebrantable. No se trata de azar ni de suerte, sino de la ley fundamental de la conciencia y la manifestación. No es coincidencia que Jesús enseñara, todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Mateo 21:22. Aquí se encuentra una revelación profunda. La fe no es solo un acto de confianza en Dios, sino una vibración energética que da forma a la realidad. Creer con convicción no es solo un deseo vago, sino una alineación completa de la mente y el espíritu con la manifestación de lo que se anhela. Las personas que logran grandes cambios en su vida y en el mundo no son aquellas que esperan pasivamente, sino aquellas que sostienen con firmeza una visión y actúan en consecuencia. La fe no es ciega, es el combustible que mueve las montañas de la realidad. Curiosamente, lo que los antiguos sabios enseñaban hace milenios ahora encuentra eco en la ciencia moderna. La física cuántica ha demostrado que el observador afecta a lo observado, lo que significa que la materia en su estado más básico, en forma de partículas subatómicas, responde a la conciencia que la observa. El famoso experimento de la doble rendija nos muestra que las partículas pueden comportarse como ondas o como partículas dependiendo de si son observadas o no. ¿Te das cuenta de lo que esto implica?
La conciencia tiene el poder de influir en la materia misma. Los pensamientos y emociones no son solo impulsos eléctricos en el cerebro, sino vibraciones que interactúan con la estructura fundamental de la realidad. Si nuestros pensamientos moldean el mundo que nos rodea, entonces la clave está en elevar nuestra conciencia. No basta con entender intelectualmente este principio, es necesario vivirlo, aplicarlo y convertirlo en un hábito diario. ¿Cómo? A través de la oración, la meditación, la visualización creativa y el uso consciente de la palabra. No es casualidad que en Génesis 1:3, Dios cree el mundo con la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La vibración de la palabra hablada es un vehículo de manifestación, y de la misma manera, nuestras palabras y pensamientos dan forma a nuestra vida. Es por esto que Jesús nos advierte sobre el poder de nuestras palabras en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que decretamos con convicción se manifiesta. Si una persona constantemente se queja, dice que la vida es difícil y cree que nada bueno le sucede, entonces su realidad reflejará exactamente eso. Pero aquel que declara con fe, con seguridad y con gratitud, verá abrirse ante sí caminos que antes parecían imposibles. La clave está en la vibración de nuestra conciencia. Aquí es donde surge una pregunta aún más profunda. Si cada individuo es creador de su propia realidad, ¿qué sucede cuando muchas mentes se unen con una misma intención? ¿Es posible que la conciencia colectiva tenga el poder de influir en el mundo a gran escala? Esto nos lleva al siguiente nivel del conocimiento espiritual, el impacto de la conciencia colectiva en la manifestación de la realidad. Si la vibración de una sola persona puede transformar su vida, ¿te imaginas lo que podría suceder cuando miles o millones de personas se alinean con un propósito común? El poder de la mente en la creación de la realidad. Si el universo es mental y la realidad es una proyección de la conciencia, entonces la pregunta que surge es, ¿cómo podemos utilizar este conocimiento para transformar nuestra vida? La respuesta está en el poder de la mente. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que experimentas y cada creencia que arraigas en tu ser, actúan como semillas que darán fruto en la realidad. No es solo una cuestión de positivismo o motivación, es una ley inmutable que rige la manifestación de la existencia. Las escrituras ya lo advertían mucho antes de que la ciencia lo demostrara. En Proverbios 23:7 se nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta frase es una clave espiritual poderosa. Tu vida es un reflejo de lo que hay en tu interior. Si en el fondo de tu ser crees que no eres merecedor de abundancia, nunca la experimentarás, sin importar cuánto trabajes. Si en tu mente albergas miedo constante, atraerás circunstancias que refuercen ese temor. Por el contrario, si te alineas con la vibración del amor, la gratitud y la confianza en Dios, empezarás a ver cómo los caminos se abren frente a ti de formas que antes parecían imposibles. La ciencia de la mente nos enseña que el subconsciente es el verdadero arquitecto de la realidad. La mayoría de las personas viven atrapadas en patrones mentales que se han formado desde la infancia y que operan sin que siquiera sean conscientes de ellos. Creencias heredadas, experiencias traumáticas, palabras de desaliento que alguna vez escuchamos y aceptamos como verdades. Todo esto configura un patrón mental que luego se refleja en la vida de la persona. Pero aquí está la buena noticia. Todo esto puede ser cambiado. Jesús nos dejó un método claro cuando dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La clave de la transformación está en reprogramar la mente, en reemplazar los viejos patrones de pensamiento con nuevas creencias que estén alineadas con la verdad divina. Y para lograr esto, existen herramientas poderosas como la visualización creativa, la meditación y la oración consciente. La visualización no es solo una práctica esotérica o un simple ejercicio de imaginación. Se trata de un principio que activa la vibración de la conciencia y la alinea con la manifestación deseada. Cuando una persona visualiza con emoción y fe, está enviando una señal al universo, un decreto vibracional que eventualmente se materializará. La meditación, por otro lado, nos permite silenciar el ruido mental y conectar con la fuente divina, permitiendo que la conciencia se expanda y se eleve a un estado de claridad y propósito. Y la oración consciente, cuando se realiza con certeza y gratitud,
no es solo una súplica, sino una afirmación de que la manifestación ya está en marcha. Muchos testimonios confirman este principio en acción. Personas que tras años de lucha lograron cambiar su vida al cambiar su mentalidad. Aquellos que se sanaron de enfermedades terminales al visualizarse sanos y llenos de vida. Otros que, después de vivir en la pobreza, transformaron su realidad cuando cambiaron su creencia sobre la abundancia. Nada externo cambió primero, lo que cambió fue su vibración interna, y como consecuencia, la realidad respondió a ello. Jesús dejó una enseñanza poderosa en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esto no es una promesa vacía, sino una instrucción precisa sobre cómo funciona la manifestación. Primero se cree, luego se recibe. No es esperar a que la realidad cambie para entonces sentirnos en paz o felices. Es cambiar primero nuestra vibración interna y confiar en que la realidad externa se ajustará a ella. Pero, ¿qué sucede cuando una gran cantidad de personas comienzan a vibrar en la misma frecuencia? ¿Puede la conciencia individual influir en la conciencia colectiva? ¿Es posible que la unión de muchas mentes tenga el poder de generar cambios en el mundo? Esto nos lleva al siguiente nivel de comprensión, la interconexión entre la conciencia individual y la conciencia colectiva. Si una sola mente puede alterar su realidad, ¿qué podría suceder si miles de mentes se alinearan con un mismo propósito? La conexión entre conciencia individual y conciencia colectiva. Si la conciencia individual tiene el poder de crear la realidad, ¿qué sucede cuando muchas mentes se alinean con una misma intención? El impacto de la conciencia colectiva es uno de los secretos mejor guardados de la historia de la humanidad. No somos seres aislados. Cada pensamiento, cada emoción y cada intención que emitimos genera ondas de vibración que afectan al mundo entero. Así como una piedra lanzada a un lago produce ondas que se expanden, lo mismo ocurre con nuestra mente. Nuestras vibraciones individuales afectan la conciencia colectiva y a su vez, la conciencia colectiva influye en cada uno de nosotros. Esta interconexión ha sido reconocida en múltiples tradiciones espirituales y en la ciencia moderna. En la Biblia, Jesús nos enseña este principio cuando dice, «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18:20. Aquí no solo se habla de la presencia divina, sino del poder amplificado de la intención colectiva. Cuando varias personas se reúnen con un propósito común, su energía no solo se suma, sino que se multiplica exponencialmente, generando cambios en la realidad. Este es el fundamento detrás del poder de la oración en grupo, las meditaciones colectivas y los movimientos espirituales que han transformado la historia. La ciencia también ha investigado este fenómeno. En experimentos realizados sobre el efecto Maharishi, se demostró que cuando un grupo de personas meditaba con la intención de generar paz en una ciudad, los índices de criminalidad disminuían significativamente. Esto sugiere que el estado de conciencia de un grupo puede impactar el comportamiento de toda una comunidad. Si esto es cierto, significa que nuestra mente no solo crea nuestra propia realidad individual, sino que también contribuye a la construcción de la realidad global. Cada pensamiento que emitimos es como un voto en la formación del destino de la humanidad. Los ejemplos históricos refuerzan este principio. Grandes cambios en la humanidad han sido precedidos por momentos de unidad en la conciencia colectiva. La caída del muro de Berlín, por ejemplo, no fue solo un evento político, fue la manifestación de un cambio en la conciencia de millones de personas que, en su interior, ya habían dejado de aceptar la separación y la opresión. Las revoluciones pacíficas, las transformaciones sociales y los despertares espirituales en masa son el resultado de esta misma ley en acción. Cuando suficientes personas sostienen una nueva visión de la realidad, el mundo físico se ajusta a ella. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, habló de este fenómeno a través de su concepto del inconsciente colectivo. Según él, todos los seres humanos compartimos un campo de conciencia en el que residen símbolos, arquetipos y patrones de pensamiento que nos afectan a nivel individual y colectivo. En otras palabras, las creencias, los miedos y las aspiraciones de la humanidad están interconectados en un nivel profundo. Esto explica por qué ciertos descubrimientos científicos surgen simultáneamente en diferentes partes del mundo,
o por qué culturas separadas han desarrollado mitologías similares sin haber tenido contacto entre sí. Todo está conectado en un nivel más allá de lo visible, pero hay algo aún más fascinante: la sincronicidad. Jung la definió como la aparición de coincidencias significativas que parecen estar guiadas por una fuerza invisible. ¿Alguna vez has pensado en alguien y de repente te llama? ¿O has encontrado justo el mensaje que necesitabas en el momento exacto? Estas no son simples casualidades, sino manifestaciones del campo de conciencia colectiva respondiendo a tu vibración. Cuando una persona está en sintonía con una intención clara, el universo comienza a organizar eventos, personas y circunstancias para alinearse con esa intención. Si entendemos que la conciencia colectiva influye en el mundo, entonces surge una pregunta fundamental: ¿qué tipo de vibración estamos alimentando con nuestros pensamientos y emociones diarias? Cada vez que alguien propaga miedo, odio o desesperanza, contribuye a un campo de energía que refuerza esas mismas emociones en la sociedad. Pero lo mismo ocurre con el amor, la gratitud y la esperanza. Cada acto de bondad, cada oración y cada pensamiento positivo son una semilla de luz que fortalece la vibración colectiva del planeta. Aquí es donde el conocimiento se convierte en responsabilidad. No basta con entender que la conciencia colectiva afecta la realidad. Debemos participar activamente en elevarla. ¿Cómo? A través de la meditación, la oración y la manifestación consciente. Cuando un grupo de personas se reúne con la intención de sanar, elevar y transformar, el impacto trasciende los límites individuales y afecta a la humanidad entera. Pero hay una vibración que tiene un poder aún mayor que cualquier otra. Una vibración que, cuando es sostenida con sinceridad y profundidad, tiene la capacidad de armonizar todas las energías y transformar incluso las situaciones más caóticas. Esa vibración es el amor, y es en esta frecuencia donde radica la verdadera fuerza creadora del universo. El amor y la vibración energética como fuerzas creadoras. Si hay una energía capaz de transformar el universo entero, es el amor. No se trata solo de un sentimiento humano, sino de una fuerza cósmica, la vibración más elevada en la escala de la conciencia. Todo en la creación responde a la ley de la vibración, y el amor es la frecuencia más pura y poderosa que existe. Cuando una persona sintoniza su corazón con esta energía, se convierte en un canal de manifestación divina, alineando su vida con el flujo natural del universo. No es casualidad que Jesús nos haya dado un mandamiento supremo en Mateo 22, 37, 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta no es solo una enseñanza moral, sino un principio energético. El amor es la clave para elevar nuestra vibración y, con ella, nuestra realidad. Cuanto más amor irradiamos, más nos alineamos con la energía divina y más milagros comienzan a ocurrir en nuestra vida. Pero, ¿qué significa realmente elevar la vibración? En términos simples, significa cambiar la calidad de los pensamientos, emociones y estados internos que mantenemos de manera constante. Todo en el universo vibra, desde los átomos hasta las galaxias, y cada emoción tiene una frecuencia específica. El miedo, la ira y la tristeza tienen vibraciones bajas y densas, mientras que la gratitud, la alegría y el amor tienen vibraciones altas y expansivas. Lo que sentimos con frecuencia determina el nivel de nuestra energía y, por ende, lo que atraemos a nuestra vida. La física cuántica nos da una pista sobre esto con el principio de la coherencia energética. Cuando los átomos vibran en una misma frecuencia, se organizan de manera armónica, generando estructuras más ordenadas y poderosas. En términos humanos, cuando una persona vibra en amor y gratitud, su campo energético se vuelve más fuerte y estable, atrayendo experiencias alineadas con esa vibración. Por eso, los momentos de profunda paz y amor nos hacen sentir más conectados con Dios y con el universo. Si la vibración del amor tiene tal poder, ¿qué sucede cuando muchas personas la sostienen al mismo tiempo? Aquí es donde entra el verdadero potencial de la transformación colectiva. A lo largo de la historia, se han documentado casos en los que la energía del amor y la unidad han producido cambios asombrosos. Las meditaciones masivas por la paz han reducido la violencia en regiones enteras, y en estudios científicos se ha comprobado que cuando un grupo de personas emite vibraciones de amor y armonía,
el entorno comienza a reflejar ese mismo estado. Cuando el amor se sostiene en una masa crítica de personas, la realidad misma comienza a responder. Pero el amor no es solo una emoción pasiva, es una fuerza activa de creación y sanación. Jesús demostró esto en sus milagros. Cuando sanaba enfermos, no lo hacía solo con palabras, sino con una vibración de amor tan elevada que transformaba la materia misma. En Lucas 8:46, cuando una mujer toca su manto y es sanada, Jesús dice: «Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí». Este poder es la vibración de la sanación, el amor en su estado más puro, actuando sobre la realidad. Para que esta energía actúe en nuestra vida, debemos aprender a cultivarla conscientemente. No basta con entender el amor intelectualmente, hay que experimentarlo, vibrarlo, vivirlo. ¿Cómo? A través de prácticas que nos alineen con su frecuencia. La gratitud, agradecer cada día, incluso antes de ver los resultados, es una de las maneras más poderosas de elevar la vibración. La gratitud nos coloca en un estado de recepción y alineación con la abundancia del universo. El perdón. Sostener resentimiento es mantener baja la vibración. Perdonar no es justificar, sino liberar la energía estancada que nos impide elevarnos. La oración y la meditación. Conectar con Dios a través de la oración y la meditación profunda nos permite armonizar nuestra energía con la frecuencia del amor divino. Los actos de bondad. Cada vez que damos sin esperar nada a cambio, estamos expandiendo la vibración del amor y activando la ley de la manifestación en nuestra vida. Si queremos transformar nuestra realidad y la del mundo, debemos convertirnos en emisores de amor y alta vibración. Cuando elegimos el amor sobre el miedo, la gratitud sobre la queja y la fe sobre la duda, entramos en una nueva dimensión de existencia. Nuestra vibración es la clave que desbloquea la realidad que deseamos vivir. Y aquí llegamos al gran secreto. Cuando una persona alcanza un estado de vibración amorosa y sostenida, su vida comienza a fluir con gracia y milagros. No significa que nunca enfrentará desafíos, pero su realidad responderá de una manera completamente diferente. La lucha y la resistencia darán paso a la fluidez y la manifestación natural. El universo entero responde a la vibración del amor porque Dios es amor. Mira Juan 4:8. Y cuando vibramos en amor, nos alineamos con su creación y nos convertimos en co-creadores conscientes de nuestra realidad. El amor es la energía fundamental detrás de todo lo que existe, y quien lo comprende y lo aplica, accede a los misterios más profundos del universo. Hemos recorrido un camino de conocimiento profundo, desde el principio del mentalismo hasta la vibración del amor como fuerza creadora. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes aplicar todo esto en tu vida diaria? La respuesta está en ti, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada elección que hagas a partir de ahora. Tu vibración es tu realidad. ¿En qué frecuencia decidirás vivir? Ahora que conoces este secreto oculto, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? Porque no basta con saberlo, tienes que aplicarlo. Tu mente es el arquitecto de tu realidad, y cada pensamiento que sostienes está dando forma a tu vida en este preciso momento. Dime en los comentarios, ¿qué creencia o pensamiento vas a cambiar a partir de hoy? Quiero saber cómo vas a empezar a transformar tu realidad. Y si este conocimiento te ha impactado, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque en los próximos videos profundizaremos aún más en estos principios y cómo aplicarlos para manifestar la vida que realmente deseas. Hazlo ahora y prepárate para expandir tu mente como nunca antes. Y si quieres seguir explorando más sobre cómo la vibración de tu conciencia crea tu destino, mira el siguiente video que aparecerá en pantalla. Ahí encontrarás la clave para llevar este conocimiento al siguiente nivel.